Saludos familia de Marullo y bienvenidos a una nueva edición de esta serie especial Ciencia con Humanidad, una colaboración del podcast Marullo con la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, un espacio extraordinario que hemos creado para poder tener conversaciones importantes, cruzando saberes, trayendo los saberes humanistas al universo científico y viceversa. Una de esas conversaciones súper importante en el contexto pandémico que estamos viviendo, pero también en el contexto político, social y cultural. Y para arrancar con esta edición súper especial y yo diría que de lujo que tenemos hoy, voy a cederle la palabra a mi querido compañero Pedro Reina para que nos presente al invitado de este día. Buenos días, Ana Teresa, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda esa audiencia que nos está viendo o escuchando. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Ramón Cruz al programa de hoy. Ramón es el presidente del Sierra Club, una de las organizaciones ambientales más importantes de Estados Unidos y del mundo, y es el primer presidente latino de esa organización. Ramón tiene un trasfondo en desarrollo sustentable y política ambiental con títulos universitarios de American University y de la Universidad de Princeton. En la pasada administración aquí en Puerto Rico fungió como subdirector vicepresidente de la Junta de Planificación. Un querido amigo a quien me alegra mucho saludar en esta mañana. Le dejo el primer turno a mi cuate Silverio para que haga la primera pregunta. Ramón, saludo y bienvenido. Qué placer nos da el tenerte como invitado en el día de hoy. Y sobre todo en esta situación que estamos viviendo, estamos en el verano, donde ya a finales del verano, donde hemos estado viendo la actividad ciclónica, donde algo nos dice que lo del cambio climático es una realidad que hace tiempo que estamos viviendo. Entonces, te pregunto, ¿cómo se dramatiza esto del cambio climático, principalmente con la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, y cómo podemos hacer más visible para la ciudadanía la relación tan importante que debe existir entre ecología y cultura? Sí, bueno, primeramente, buenos días a todos, ¿no? A todas, a todos, a todos. Ana Teresa, gusto verte de nuevo, luego de esa nueva encomienda tan importante en tu vida y en la de Modesto. Pedro, gusto verte de nuevo. Silverio, he estado hasta en tu programa anteriormente, así es que bueno, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Soy oyente de Marullo, así es que lo tengo entre mis podcasts que escucho mayormente cuando voy en la bicicleta, que me transporto en bicicleta. Y entonces, y bueno, pues saludos también a su audiencia y bueno, espero que obviamente que donde quiera que estén se encuentren pues bien y a salvo, ¿no? El mero hecho de estar escuchando este podcast ya de por sí pues es un privilegio. Estamos entre las personas privilegiadas y por eso pues hay que estar bien agradecidos, ¿no? En cuanto a tu pregunta, bueno, y gracias también por la invitación, perdón. Voy a aclarar, Pedro, que cuando dijiste en la Junta, muchas veces es algo que sucede a menudo, que es la Junta de Calidad Ambiental. Yo estaba en la Junta de Calidad Ambiental, pero... No la otra junta. Mala palabra, la palabra junta. Dijiste Junta de Planificación, pero bueno, también podemos hablar mucho de la Junta de Planificación y los horrores que están sucediendo ahora mismo. Pero sí, bueno, tuve la oportunidad, el privilegio y también la desdicha a la misma vez, todas juntas, ¿no? De haber sido parte de el gobierno. Digo desdicha también porque, bueno, fueron momentos también muy difíciles. Siguen siendo, ¿no? Pero bueno, de todo eso podemos abundar un poco más. En cuanto a la pregunta que me hace Silverio, en cuanto al cambio climático y o sea, cómo se manifiesta
y teniendo, o sea, de trasfondo esta pandemia. Pues mira, en cuanto a, o sea, es algo que no es nuevo. O sea, el cambio climático realmente se lleva hablando de todo esto hace ya varias décadas, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver la cumbre del planeta en el 1992, fue en gran parte para crear conciencia sobre esto que se avecinaba y que para aquel tiempo era bastante nuevo, ¿no? No llevaba más de una década de investigación, ¿no? Ya ahora son casi 30 años de eso que se trató, de que se hiciera una plataforma política para lidiar con el asunto, ¿no? Acababa de salir de todo el revolú aquel de la capa de ozono, ¿no? Que antes de esa cumbre pues se había lidiado de una forma exitosa y fue el primer gran acuerdo internacional que hubo para lidiar con este tipo de cosas. Pero bueno, vemos que 30 años después estamos, si acaso, en peor posición, ¿no? Y eso pues es desconcertante, ¿no? Un tema como este tan complejo que no solamente lo vemos en el plano natural, pero también en el plano económico, o sea, porque realmente el cambio climático es algo que permea toda la sociedad y todas nuestras actividades, ¿no? Entonces, o sea, de dónde vivimos a cómo vivimos, en qué consumimos, cómo lo consumimos, o sea, qué comemos todo, ¿no? El aire que respiramos, el agua, o sea, realmente que permea todas las partes, ¿no? De la economía y de la sociedad, ¿no? Entonces, realmente lo que hemos estado viendo y también en la pandemia son, por lo menos yo desde Estados Unidos, ¿no? Les estoy hablando ahora mismo desde Nueva York, vemos cómo se ha polarizado y pues la política, o sea, la política esta baja ha como tragado todo, o sea, un debate que esté a la altura, ¿no? De lo que se necesita, ¿no? Y entonces, como en cuanto al cambio climático y la pandemia, o sea, vemos unas similitudes que no deberían de suceder, o sea, de cómo los científicos, la comunidad científica ha tenido, o sea, bastante claro, y cuando no está claro, por lo menos hay unas formas de justificar y de razonar la incertidumbre que nos da, ¿no? O sea, tanto el cambio climático como el COVID-19. Entonces, o sea, cuando más nos deberíamos de estar dejando llevar por la ciencia, estamos viendo que muchos líderes, empezando por el presidente Trump en Estados Unidos, pues lo ha querido politizar, ¿no? Entonces es una desfachatez, ¿no? Y una ignorancia lo que hemos estado viendo y no dejándose llevar por las recomendaciones que hace la comunidad científica, ¿no? Entonces eso es un problema grande, ¿no? Y entonces cuando lo llevamos también a Puerto Rico, por ejemplo, en el cambio climático, pues han habido a nivel de discurso, yo diría que un tanto mejor que en Estados Unidos, o sea, desde los 90, desde la época del primer gobierno de Rosselló, ya hay planes para lidiar con el cambio climático. Ahora, vemos, por otro lado, que en cuanto a las políticas públicas y a cómo el gobierno se ha movido en estos temas, pues ha dejado mucho que desear. O sea, mientras estamos diciendo, por ejemplo, en el último gobierno entonces de Rosselló, hijo, donde se hicieron se pasó unas leyes para alcanzar un 100% de energía renovable para el 2050 y poniéndolo a la altura de lo que estaba pasando a nivel mundial. Vimos por otro lado que en la práctica era todo lo contrario, ¿no? O sea, vemos mucho más de lo mismo, mucho chanchulleo,
para entonces traer el mal llamado gas natural o simplemente gas o gas metano, que entonces están apostando por unas tecnologías del pasado, ¿no? O sea, están empeñando nuevamente la infraestructura de los próximos 30 años en combustibles fósiles cuando vemos que a nivel mundial se está ya transicionando, ¿no? Es lo mismo que vimos con el contrato de Luma, que básicamente privatiza la transmisión y la distribución de energía. Entonces, realmente que el gobierno de Puerto Rico no está caminando hacia el frente, está caminando hacia atrás. Todavía tenemos la mayoría de nuestro portafolio de energía es basado en combustibles fósiles y el mundo entero se está transformando, ¿no? Y Puerto Rico, pues, si seguimos como vamos, por lo menos con lo que esta administración está trayendo y lo que la Autoridad de Energía Eléctrica ha hecho en los últimos años, pues estamos caminando hacia atrás. Voy a parar ahí porque me imagino que esto es una conversación y estoy haciendo un monólogo aquí, así que... no, pero un monólogo necesario, Ramón. Muy necesario, muy necesario. Tocas un punto que me gustaría que expandiéramos en esta próxima pregunta y hablas acerca de esta batalla contra la ciencia, esta batalla contra los datos. Justo hoy publico en el Nuevo Día una columna que se titula El fin de la pericia, que analiza precisamente eso, y a partir de unas expresiones que hizo la semana pasada la gobernadora Wanda Vázquez cuando anuncia su nominación de Osvaldo Soto para dirigir la oficina del Contralor. La gobernadora dijo una frase que pasó un poco por debajo del radar. Sí, que estaba cansada de los títulos. De los grandes títulos. Puerto Rico está cansado de los grandes títulos. Y naturalmente el impulso obvio sería hablar acerca de lo que esos títulos significan, que es ese acuerdo como sociedad de que pensamos que si atraviesas ciertas experiencias educativas estás preparado para servirnos en X, Y, Z áreas. Pero también dentro de estos mundos, y jugando a ser abogada del diablo, dentro de estos mundos, pues mucha de la distancia que siente la ciudadanía a veces con respecto a estos mundos académicos o profesionales o de títulos tiene que ver con los tradicionales elitismos que ha habido en estos espacios. Y una cosa que me ha parecido interesante de tu dirección y tu liderazgo en el Sierra Club ha sido las conversaciones incómodas que has empezado a dar de entrada, un poco atreviéndote a reflexionar en torno a aquello del pasado del Sierra Club que debe ser reivindicado para pensar la organización de cara al futuro de una forma más inclusiva y más abierta. Entonces te planteo este escenario para preguntarte no solamente qué puedes aportar tú como el primer presidente latino, director, líder latino de una organización de tanta tradición como el Sierra Club, pero también qué podemos hacer para reivindicar estos espacios de la ciencia que están siendo atacados, pero que en cierta medida, en ocasiones por su elitismo, también le han fallado a la ciudadanía. Wow, sí, pues sí, pudiéramos estar hablando muchísimo de todo este tema. Obviamente, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, que hay pues matices un poco distintos, ¿no? También, pero que a la larga son muy similares en cuanto a lo que es el elitismo y privilegio. Pues mira, voy a empezar pues en cuanto a ser, o sea, el primer presidente latino. Tengo que enfatizar que muchos de estos cambios no soy yo quien los empieza, sino que los empiezan muchísimas personas antes que yo, ¿no? Yo soy más bien, si acaso, un beneficiario de las luchas de muchas otras personas y organizaciones antes que yo para poder entrar en estos espacios, ¿no? Que han sido pues espacios de privilegio por mucho tiempo, ¿no? En cuanto al Sierra Club, o sea, una organización de 128 años, pues obviamente para aquel tiempo el Sierra Club, pues Estados Unidos estaba saliendo de lo que fue la barbaridad de la esclavitud y todo el periodo de reconstrucción. Entonces hay pues estar conscientes, ¿no? Que
aquel primer grupo de conservacionistas, pues, aunque muchos de esos logros se celebran hoy en día, también no estuvo ausente de muchísimas otras injusticias y causar sufrimiento a diferentes pueblos, ¿no? Como fueron las poblaciones indígenas, ¿no? También muchos de las poblaciones negras que estaban saliendo de la esclavitud estaban intentando formar parte de la sociedad y pues en muchas ocasiones, así como se relocalizó y se le quitó tierras a comunidades enteras para minería y diferentes corporaciones, también se hizo para la conservación. Entonces, es parte todo creo que después del asesinato de George Floyd y hay ese gran movimiento de como repensar nuestro pasado, pues el Sierra Club y muchísimas instituciones en todo Estados Unidos han estado en ese proceso también de enfrentar algunos de sus fantasmas, ¿no? Y pues es parte de eso. Cabe enfatizar también de que gran parte de ese movimiento, ¿no? Pues es parte de reconocer, o sea, es algo más allá del ambientalismo, es sobre el racismo sistémico que existe en Estados Unidos y pues que también en Puerto Rico no está exento de eso, ¿no? Y entonces, pues sí, en el Sierra Club pues he tenido la oportunidad y el privilegio, ¿no? de servir en esta posición, entonces, en un momento histórico como ese y pues poder dar pie a ese proceso de reanalizar nuestro pasado, ¿no? Como les estaba mencionando anteriormente en conversación, pues, o sea, tengo que enfatizar que pues mucho de esto que me haces en la pregunta sobre si yo lo he comenzado o no, pues tengo que realmente enfatizar que no soy yo, ¿no? O sea, si acaso yo soy un beneficiario de la lucha de muchas otras gentes para poder entrar en estos espacios que normalmente pues eran espacios de privilegio y para blancos, ¿no? Y personas privilegiadas. Entonces, es parte de eso, ¿no? El ser el primer latino en una organización, en dirigir o presidir una organización como el Sierra Club, pues realmente es también un resultado de lo que la población latina ha alcanzado en Estados Unidos, ¿no? Vemos cómo realmente en Estados Unidos, o sea, la población latina pues representa en gran parte el futuro del país, ¿no? O sea, vemos cómo líderes, ¿no? Como es Alexandria Ocasio-Cortez, pues representan realmente el futuro, ¿no? Que habla español, que liderado por mujeres, ¿no? Y gente que no tiene que disculparse, ¿no? Por entrar en estos lugares, ¿no? Como era anteriormente. Entonces, pues sí, es algo que hay unos cambios muy grandes en la organización ahora mismo, en que es parte no solamente de repensar los símbolos del pasado, sino también mirar entonces cómo ahora podemos reclutar más gente, tener una organización que sea más inclusiva, más que le dé la bienvenida a las diferentes poblaciones y que refleje la sociedad en que vivimos, ¿no? Entonces eso estamos ahora mismo repensando cómo entonces los comités ejecutivos reflejan esa sociedad, ¿no? Cómo entonces puede haber una mayoría de personas de color en el mando, cómo podemos también estar seguros que estamos sentando las bases para que haya mejores criterios de evaluación, gente que pueda subir en las posiciones en las organizaciones, o sea, porque tenemos que recordar que no todos empezamos en el mismo punto de partida, ¿no? Entonces, pues los sistemas siguen perpetuando unos privilegios que pues, si es así, pues entonces seguimos viendo el mismo tipo de liderazgo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que
que en su mayoría es blanco, que en su mayoría es más privilegiado económicamente. Entonces todo eso pues son parte del cambio que realmente yo creo que mi posición o mi presidencia en un grupo tan grande como el Sierra Club, ¿no? O sea, hay que recordar, tenemos 64 capítulos alrededor de Estados Unidos y con casi 4 millones de miembros y de gente que apoya, ¿no?, la labor. Entonces, o sea, en cuanto a eso, pues si nos podemos ver, el Sierra Club es casi grande como Puerto Rico, ¿no? Entonces, pues son unos espacios pues muy importantes, ¿no? Pero bueno, puedo seguir hablando de eso. Quería enfatizar también, porque dije la parte interna, pero externamente también el Sierra Club, pues de nuevo, ha tenido siempre una relación un tanto compleja, ¿no?, con grupos, por ejemplo, marginalizados o con organizaciones que representan comunidades afectadas por la degradación ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, sí hemos estado por varios años tratando de ser mejores colaboradores con este tipo de organización, ¿no? Y entonces, pues, externamente también hay un esfuerzo para redirigir la organización y pues estar mucho más envueltos en temas también de equidad y justicia social, no solamente en la parte ambiental, que es lo que como tradicionalmente nos encajonarían, ¿no? Y entonces, pues sí, es parte de lo que pues quisiera hacer durante el periodo que esté de presidente en el Sierra Club. Yo me voy a tomar un turno de privilegio personal para hacer memoria de que yo conocí a Ramón hace como 25 años. Él trabajaba en esa época en el programa del estuario de la Bahía de San Juan, bajo la dirección de la querida amiga Mayra Vega Gerena, profesora de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico. Pero lo interesante, Ramón, es que 25 años más tarde, 3 personas del personal de aquella oficina se han elevado en sus respectivos campos, ¿verdad? Te tenemos a ti como presidente del Sierra Club, pero también me provoca recordar a Luis Jorge Rivera Herrera, que trabajaba en esa misma oficina y que ganó el premio Goldman, que es considerado como el Nobel para los ambientalistas por su trabajo en defensa del corredor ecológico del noreste, y Carmen Guerrero, que también estaba en esa oficina y eventualmente fue secretaria de Recursos Naturales en el gobierno de Puerto Rico. Así que allí pasaban cosas buenas hace 25 años, porque entre las demás extraordinarias personas que estaban con ustedes como colegas allí, ustedes han tenido una trayectoria ciertamente extraordinaria. Entonces te quiero preguntar, como funcionario que fuiste del gobierno, quisiera que nos dieras tu impresión de cómo tú evalúas el desempeño de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico en comunicarle a la ciudadanía conceptos complejos en un lenguaje que se puede entender. Yo parto de la premisa de que estamos en un momento que es desafiante, porque el público, la ciudadanía, se ha tenido que educar sobre cosas que no conocía. Hay un tema de literacia científica y hay un reto de cómo comunicarle a la gente aquello que tiene que ver con su conducta, con su comportamiento. Y me gustaría saber qué comentario te merece el desempeño de los funcionarios del gobierno sobre este respecto. Sí, bueno, gracias, Pedro, por recordar, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos en el programa del estuario, es como muchas veces cuando nos reunimos, ¿no? Por lo menos esa generación de ambientalistas, ¿no? Realmente que tenemos el programa del estuario de la Bahía de San Juan como el lugar donde pues muchos de nosotros tuvimos nuestra escuela, ¿no? Y pues, pues sí, es muy interesante eso, ¿no? Tenemos las reuniones de exalumnos del programa del estuario, ¿no? Con gente muy buena que has pasado por allí. Y bueno, pues sí, años después, o sea, eran los tiempos también de la lucha de Vieques, ¿no? Que para mí, por lo menos, me marcó muchísimo como ambientalista y políticamente, ¿no? Yo estuve entre
entre aquel primer grupo que después de los desalojos de los campamentos de desobediencia civil, pues entraron y pues fue el primer grupo arrestado, ¿no? Y que pues empezó un proceso legal. Y pues, pues sí, todas esos asuntos pues marcan muchos años después. Entonces pasé a la Junta de Calidad Ambiental, que es la agencia para aquel tiempo, ¿no? Ahora pues es parte del Departamento de Recursos Naturales, y una lástima pues que no se ha definido entonces bien esa que pues que tiene que hacer la Junta, ¿no? Que es el ente regulador de la contaminación ambiental. Pero sí, pues interesante que entonces después pasé de activista arrestado a una agencia que pues estaba a cargo de la limpieza de los terrenos en Vieques. Ahora, hablando un poco más en cuanto a la labor de los funcionarios públicos, pues mira, en Puerto Rico, o sea, es un tema complejo, ¿no? Porque realmente, o sea, comunicar las complejidades y formar política pública sobre un tema tan complejo como lo es el cambio climático, pues no es fácil, ¿no? Y sobre todo como se está consumiendo ahora las noticias, ¿no? Que es todo tan rápido, ¿no? No hay desafortunadamente muchos espacios como este de profundizar un poco más en lo que es, o sea, en todos las diferentes lados que tiene estos asuntos tan complejos. Y pues en Puerto Rico, por ejemplo, pues de nuevo, ya hice alusión a eso antes, pero hay muchísimas leyes, ¿no? Hay un marco legal bastante complejo, pero vemos que también, pues eso muchas veces no va a la par con la práctica, ¿no? Entonces, pues vemos muchos disparates pasando y que la ciudadanía tal vez no puede entonces llegar a comprender porque no hay espacio para profundizar en eso. O sea, ahora mismo, por ejemplo, la Junta de Planificación pues está proponiendo cambiar los mecanismos de consulta, de ubicación en áreas protegidas, así como fue, o sea, el Corredor Ecológico del Este, por ejemplo, que hubo una década, más de una década de lucha por preservarlo, ¿no? Entonces, de momento, cambian cositas, favorecen a unos pocos y entonces, pues en este caso, pudieran de momento permitir proyectos de construcción en contra de la conservación y de estas áreas. O sea, por ejemplo, hoteles, campos de golf, torres de telecomunicaciones, ¿sabes? Y lo mismo también en reservas agrícolas, ¿no? Y entonces tienes ese tipo de letra chiquita, ¿no? Y de maniobra que pues la ciudadanía en general no comprende y pues dejan pasar. Y entonces pues no hay mucha gente que pueda comunicar realmente lo que está pasando, ¿no? Entonces eso pues pues realmente cuando hay menos información pues hay entonces lo que vimos por ejemplo el contrato de Luma de privatización, ¿no? Que básicamente deja a Puerto Rico tan vulnerable como antes del huracán, le da unos favores grandísimos a esa agencia y pues al privatizarlo, entonces toda esa información, si antes era difícil de que saliera a la luz con la estructura de gobernanza que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora pues va a ser mucho peor, ¿no? Entonces esa comunicación hacia la ciudadanía, pues vemos que está realmente ahora mismo en peligro, ¿no? Y lo que estamos viendo, tanto entonces a nivel federal, que estando cuando yo estaba en el gobierno, debo decir que el gobierno federal muchas veces uno podía
confiar en esa dualidad o en varias agencias gubernamentales a cargo, porque entonces habían formas de uno comparar, de uno traer a la luz diferentes cosas, y ahora mismo lo que estamos viendo en Estados Unidos es un desmantelamiento de todo el marco regulatorio de los últimos 50 años de protección ambiental, ¿no? Entonces, realmente que si llegara a ganar el presidente Trump nuevamente, lo que se acerca realmente es un área, es como una edad media o una edad oscura en cuanto a todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio que muchas comunidades se han recostado de él o lo han utilizado para sacar a la luz y llevar luchas ambientales grandísimas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, ¿no? Entonces, eso es algo que preocupa grandemente porque entonces ya veríamos pues realmente sí, una falta de información. O sea, ahora mismo tu pregunta lo que trae es el reto de llevar conocimiento que ya sabemos a que la gente lo pueda entender y en base a eso pueda ejercer su derecho al voto de una manera consciente. O sea, Ramón, si vemos lo que es lo contrario. Ajá, en esa misma línea, Ramón, esa preocupación que tiene la extendemos inclusive al momento actual que estamos viviendo, donde hay un total desconocimiento del dato científico, por lo tanto, de la planificación que se requiere a partir de ese dato científico. Y entonces te pregunto qué podríamos hacer para remediar ese rechazo a la ciencia y al dato científico, y si eso es uno de los aspectos que más te preocupa del momento principal que estamos viviendo ahora con la pandemia. Pues sí, ciertamente, Silverio, wow, remediarlo ahora mismo es un tanto difícil, ¿no? O sea, pero yo creo que los puertorriqueños, por ejemplo, en cuanto a eso, y lo vimos en la pandemia, ¿no? O sea, todo lo que se vivió después del huracán María, pues realmente que vino entonces la pandemia y yo creo que en Puerto Rico, aunque no deja de ser difícil lo que sucedió, se veía una resiliencia dentro de la población que no fue, yo no creo, o sea, y ustedes me corrigen, pero no se veía el shock que se veía en muchos otros lugares, en gran parte por el shock tan grande que fue el huracán María, ¿no? Y tras el paso, entonces, realmente que lo que vemos que realmente pueda funcionar mucho más para lugares como Puerto Rico y en todas partes, ¿no? Es pues regresar a una economía local, ¿no? O sea, yo no voy a hablar de la parte de salud y salud pública porque realmente que pues ahí ustedes ya han abundado en eso en otros podcasts y pues hay gente muchísimo más preparada que yo, pero entonces en cuanto a lo que es temas de resiliencia, temas de vulnerabilidad, pues vemos cómo realmente lo que debemos de estar llevando hacia donde debemos de estar caminando como país es pues tener muchísima mejor economía local, ¿no? Que se produzcan tanto alimentos como productos dentro de Puerto Rico, o sea, una vuelta entonces a la capacidad individual y comunal de poder entonces enfrentar todas estas crisis y no esperar por unas soluciones que vengan o de afuera o del gobierno central, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, lo llevamos a temas energéticos, pues es importante estar encaminándonos en vez de a un sistema centralizado esperando a que venga gas del extranjero, pues realmente lo que deberíamos de estar es poblando Puerto Rico entero y todos los techos de paneles solares.
y una generación distribuida con un backup de pequeños generadores en vez de tener, o sea, de nuevo, lo que está haciendo el gobierno ahora mismo es exactamente lo contrario y poniendo también en peligro a poblaciones, o sea, el terminal de gas licuado que están haciendo en Cataño, Guaynabo, o sea, en el lugar más poblado en todo el Caribe, pues es una aberración, o sea, y la gente debe de entender eso, ¿no? Y debe de oponerse porque realmente están poniendo en peligro a toda una población. O sea, si nos recordamos de lo que fue Capeco es nada en comparación en cuanto a la vulnerabilidad de algo así, ¿no? Entonces, realmente que sí, que lo que debemos de estar caminando es hacia algo mucho más descentralizado, que es lo que nos va a dar la capacidad de resiliencia en cuanto a todos estos desastres naturales o pandémicos, pues entonces ponernos de nuevo en marcha, ¿no? Sin duda. Ramón, definitivamente quisiera redondear y terminar esta edición en ese espíritu, en esas lecciones que nos comparte y sobre todo con el orgullo de saber que uno de los nuestros está en una posición como esa, que es una posición de influencia, que es una posición que nos permite estar en la mesa de las grandes conversaciones en torno a estos temas fundamentales para algo que suena como palabras mayores, pero no lo es, que es la preservación de la especie y de la vida. A veces parece que estamos siendo dramáticos cuando hablamos de estas cosas, pero son momentos dramáticos y son momentos que requieren estas palabras mayores. Así que te agradecemos tu tiempo, sabemos que es limitado, te agradecemos tu entusiasmo, la pasión con la que hablas de estos temas y la generosidad de compartir con nosotros en Marullo. Y a toda la gente que nos escucha, recuerde que si quiere conocer más de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, puede acceder a fph.org y nosotros, Marullo, estamos en todas las plataformas de podcast y como Marullo o Marullo Media en las redes sociales. Nuevamente me despido de ustedes, me despido de mis cuates amados. Esta vez me despido desde Ay Bonito. Estoy aquí en casa de mi mamá disfrutando del fresquito y de los huevos de la finca de Asomante. Así que va un abrazo enorme. Esto es Marullo. Serie Ciencias con Humanidad de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el podcast Marullo. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera de Ágora Cultural Architects. Gerentes de Desarrollo y Contenido, Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera. Diseño gráfico de Lidimaria Ponte Tañón, fotografía de Javier del Valle. La música original es de Guarionex Morales Matos. Director técnico Wilton Vargas de Wernéticos Internet Studios. Postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez.